Vamos a hablar de economía, ¿te parece, Sí, Pepe? vamos a hablar con Claudio Caprarulo, que es economista, es director de analítica. A ver, el Ministerio de Economía en las últimas horas sumó $1.000 millones a las reservas del Banco Central. Y esto está en línea con lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Un Fondo Monetario Internacional que en un reporte global incluye, obviamente, a la Argentina. Y en términos generales, lo deja en buena posición a la Argentina por los equilibrios macroeconómicos, el orden que tiene que ver con lo impositivo, el superávit fiscal, pero a la hora de ver el tema de las reservas no le gusta lo que está pasando. Parece que son críticas. Exactamente, ¿no? Dice que son críticas. Claudio, un saludo muy cordial, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, ¿qué te parece a vos toda la operatoria que tiene que ver con el factor reservas del gobierno? Y que se mete en un informe en donde el Fondo Monetario Internacional más o menos trata bien a la Argentina como hace tiempo que no la trataba, pero allí dice hay un punto crítico y da la sensación que por el momento no se sabe muy bien cómo salir. ¿Qué estás viendo? Sí, a ver, muy bien, como vos señalás, es un informe que hace el Fondo Monetario Internacional que analiza las principales economías, un grupo grande de países, y analiza principalmente el sector externo. Entonces lo que dice es, bueno, la Argentina tuvo mejoras en algunos planos macroeconómicos, pero entre otras cosas el sector externo sigue siendo extremadamente frágil, ¿no? Que es algo que la mayoría de los analistas argentinos venimos señalando, ¿no? Esa es, más allá de lo que podamos discutir respecto al nivel de actividad, en lo que se refiere a las variables macro más financieras, la falta de acumulación de reservas era una de las patas flojas y tal es así que eso hizo que el gobierno no pueda cumplir con la primer meta que tenía el nuevo acuerdo que firmó con el fondo este año, que era la acumulación de reservas para el mes de junio, y también es bastante desafiante cómo queda la meta de septiembre y de diciembre de este año, sobre todo en esta segunda mitad del año, que históricamente en la Argentina es muy compleja, porque recordemos que el principal aportante de dólares en la economía es el sector agropecuario, y en la segunda mitad del año, por cuestiones estacionales, caen las liquidaciones de exportaciones del sector, sobre todo este año porque recordemos que las retenciones al complejo oleaginoso volvieron a los porcentajes que tenían previamente a una rebaja transitoria que había hecho el gobierno, entonces eso hizo que muchas exportaciones se adelanten, sobre todo lo vimos en una aceleración durante el mes de junio, porque ya en junio volvían a aumentar las retenciones. Claudio, ¿qué tal? Mariana Arias te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo estás? Cayó un poquito el dólar por la suba, un poco por una intervención, ¿no? La suba de las tasas de interés, ¿no? Llegó a más o menos 1.270, 1.280. Esta baja respondió a una estrategia del gobierno para subir estas tasas de interés, pero la pregunta es si va a tener impacto en la actividad económica que todavía no arranca del todo. Sí, Mariana, mira, lo que vos comentás es lo que estamos analizando todos estos días y es donde hay mucha turbulencia, ¿no? El gobierno hizo un cambio importante que ya lo había anunciado varias semanas antes respecto a lo que es la política monetaria. Es un tema bastante técnico, pero está relacionado también con qué hacen los bancos con los pesos que tienen y la necesidad también que tienen de liquidez. Eso lo que generó fueron cambios y una volatilidad muy grande en las tasas de interés. Y el gobierno tuvo que tomar medidas que dan cuenta de que las cosas no salieron como esperaba al principio, ¿no? En esta modificación de la política monetaria. Todavía estamos esperando que los melones se terminen de acomodar y ver cómo queda, por un lado, el nuevo esquema de las tasas, y eso obviamente siempre tiene, ¿no? El mundo de los pesos y el mundo de los dólares están conectados, y ver qué va a pasar también con parte seguramente de esos pesos que estaban en el sistema, que las últimas semanas aceleraron su dolarización. Bueno, todavía falta para eso. De todas formas, más allá de que obvio que cuando uno mira en la Argentina siempre el precio del dólar y cuando se empieza a mover genera preocupación, pero recordemos que también yo era uno de los analistas que señalaba que la Argentina atraviesa un problema que es el fuerte atraso cambiario, y esta corrección en el tipo de cambio puede ser positiva en tanto permite que empecemos a ganar un poco más de competitividad cambiaria, y conectándolo con lo que le comentaba antes a Pepe, eso lo que va a ayudar también es que por ahí el gobierno pueda empezar a acumular de forma sostenida reservas internacionales. Ahora me voy a meter con el tipo de cambio, pero quiero tener una continuidad con la pregunta que te acaba de hacer Mariana. ¿Este tipo de tasas de interés es compatible con lo que denomina el gobierno una inflación pulverizada?
Bueno, ¿qué sería inflación pulverizada, ¿no? Lo que estamos viendo es que a pesar de la aceleración que tuvo el precio del dólar oficial, al menos en las mediciones de analítica, y mismo los datos que conocimos del INDEC, que son hasta junio, no hay un fuerte traspaso de lo que pasa con el precio del dólar a los precios, ¿no? Sobre todo la inflación minorista. En la inflación mayorista están pasando otras cosas, pero en la inflación minorista eso no está pasando. De todas formas, hacia adelante es difícil proyectar que la inflación se acerque a este famoso 1,0%, ¿no? Que es, para mí, tratando de entender qué pudo haber querido decir el gobierno con eso, sería para ellos la inflación pulverizada, la nominalidad yendo al 1%. Es probable que se mantenga por debajo del 2%, pero parece difícil por cómo viene la nominalidad y distintos factores de que se acerque más al piso, ¿no? A un 1,0 y no tanto al 1,7, 1,8 que estuvimos viendo en los últimos meses. ¿Cuál es el riesgo que tiene la economía argentina con estas reservas que son, como dice el Fondo Monetario Internacional, críticamente bajas? Bueno, eso es importante, Mariana, porque, a ver, nosotros tenemos que tomar en cuenta varios factores. Por un lado, que el gobierno tiene reservas brutas y que seguimos en una economía en la cual vos tenés cepo cambiario para las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia por ahí de la crisis de balanza de pago que tuvimos, por ejemplo, en 2018, donde muchos inversores internacionales estaban colocando deuda en pesos y un día dijeron yo me quiero ir de la Argentina, fueron con esos pesos al Banco Central, le dijeron dame dólares y se fueron y generaron un fuerte salto en el tipo de cambio y una sensación de mucha inestabilidad. Hoy en día ese factor de riesgo no está, ¿sí? No está ¿por qué? Bueno, porque las empresas todavía no pueden dolarizar su cartera de una forma muy directa como hacían y como sí podemos hacer a partir del 14 de abril las personas. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el peligro de todas formas que estamos viendo? Bueno, que el gobierno lo que tiene y que eso lo hereda es fuertes vencimientos de deuda en moneda extranjera, en dólares. En julio, por ejemplo, tuvo que pagar 4.000 millones de dólares, similar va a ser el pago de diciembre y el año que viene los vencimientos son superiores. Hasta ahora, lo que se viene resolviendo y cómo el gobierno está logrando traspasar un fuerte atraso cambiario donde las importaciones suben mucho, donde ahora también las personas empiezan a comprar dólares para atesorar en un contexto en el cual a su vez tiene que pagar deuda, es con nuevo endeudamiento. Por ejemplo, los 12.000 millones de dólares que ya nos desembolsó el Fondo Monetario Internacional hace algunos meses. Bueno, ¿cuál es el problema? Que en algún momento ese financiamiento se corte y eso lo que te obligue es que vos tengas que hacer un salto cambiario bastante elevado hasta que se te reacomode la oferta y la demanda de dólares. Y ahí sí, si no es un salto que vos más o menos lo podés tener controlado, se te va a ir fuertemente a precios, va a generar mayor inestabilidad, puede generar una recesión. Bueno, problemas que dentro de todo, si miramos hacia algunos años atrás, ya los tuvimos. ¿Cómo está el sistema de bandas? La sensación que tengo es que el dólar encontró un marco en el que se sentiría bastante cómodo, ahí en torno a los 1.300, 1.300 y un poquito. Y la sensación que queda es que el piso de la banda ya prácticamente no le importa a casi nadie. No, el piso de la banda, Pepe, si nosotros miramos, no tanto las últimas semanas, pero antes de todo este ruido que estamos teniendo por el desarme de las LEFIs, ¿no? De estas letras que se usaban para operar la liquidez de los bancos, estuvo por lo general siempre dentro del centro de la banda, ¿no? Osciló al centro de la banda. El gobierno decía y quería generar expectativas de que iba a ir al piso y con eso él iba a poder comprar reservas, pero los analistas ya veíamos que era bastante difícil que eso suceda. En los últimos días lo que vimos y sobre todo lo que viene pasando en julio es que se aceleró el tipo de cambio y que está subiendo a una tasa bastante más elevada de lo que lo venía haciendo. Mientras esté dentro de la banda, uno diría, bueno, está dentro de lo que el gobierno dijo, estas van a ser las nuevas reglas de juego, y mismo hubo una aceleración también en lo que se conoce como los futuros de dólares, ¿no? Posiciones que toman las empresas como un seguro para asegurarse de que si el precio del dólar sube mucho en los próximos meses, van a estar cubiertos. Bueno, esa cobertura no está marcando un precio del dólar por el momento por fuera de la banda cambiaria para los próximos meses, lo que también es bueno en cuanto a las expectativas. Cuando se dice que que los bancos ahora trabajan de bancos y que antes no trabajaban de bancos, ¿no? En el otro plan económico del gobierno anterior, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, antes los bancos lo que tenían eran muchos títulos de deuda del Tesoro y al mismo tiempo también del Banco Central, ¿no? De un instrumento de las famosas LELIQs, que son las que usaba el Banco Central para administrar la liquidez de la economía. El gobierno lo que hizo, el gobierno de Javier Milei, fue primero eliminó las LELIQs y lo que le pasó a esa deuda dejó de estar en el Banco Central, lo que los economistas le decimos limpió la hoja del balance del Banco Central y le pasó esa deuda al Tesoro. Hubo un cambio de quién era el tenedor quién emitía la deuda dentro del mismo sector público, pero siguió estando parte en el sector público. Después lo que fue haciendo fue tratando de ir reduciendo ese nivel de deuda, porque lo que quiere hacer es que los bancos dejen de prestarle plata al sector público y le presten más plata al sector privado. ¿Y eso está pasando hoy o todavía eso no, digamos, no se activó, esos préstamos al sector privado? Porque los préstamos al sector privado serían una posibilidad de inversión, ¿no? Pero en realidad no está pasando eso, ¿o sí? No, sí, Mariana, los préstamos, la verdad que una de las ventajas de la baja que hubo en la inflación es que los préstamos empezaron a aumentar mucho, tanto a los hogares como a las familias. Esto viene desde el año pasado, lo que estamos viendo en los últimos meses es que el crecimiento de los préstamos se empieza a desacelerar y lo que prende una luz de alarma es que la mora, ¿no? Las dificultades que tienen algunos hogares para afrontar los pagos de esa deuda empieza a crecer, ¿no? Hay más mora, hay más incumplimiento de los pagos, sobre todo de parte de las familias, lo cual es un problema. Entonces sí, los bancos le venían prestando, también el gobierno lo que quiso hacer seguramente con esta modificación en la política monetaria es que los bancos tengan más pesos, tengan más liquidez y eso haga que la tasa de interés a la cual le prestan al sector privado tienda a reducirse. La última sobre lo mismo. Digamos, ¿hay riesgos del encaje de los bancos, de que los bancos estén con los pesos suficientes como para hacer frente a todo esto o a todos sus usuarios? Sí, recordemos que los encajes son, todos los bancos tienen disposiciones del Banco Central que obligan es que parte de los depósitos que toman tienen que dejarlos encajados, no pueden esa plata volver a prestar o hacer algo, y eso es lo que trata de garantizar es que el sistema sea más seguro. Los bancos tienen solidez, el sistema bancario argentino es súper sólido, no hay un problema, no hay un riesgo sistémico respecto a eso. Lo que estamos discutiendo ahora sobre todo es cómo se acomodan las tasas de interés y cómo queda armado el nuevo esquema finalmente de política monetaria del gobierno, pero la gente en su casa no tiene que tener miedo respecto a la plata que tiene el banco, sino todo lo contrario. En última es esto, la discusión es si va a haber un traslado de este aumento que vimos, por ejemplo, en los últimos días de la tasa de interés, si se va a terminar trasladando los préstamos, si no, qué va a pasar cuando tenga que refinanciar la tarjeta de crédito, a qué costo. Bueno, sobre todo tenemos que poner los ojos sobre eso. Ok, te agradezco muchísimo la comunicación. Ha sido un gusto, que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Claudio Craparulo, que es economista y director de analítica, pasó por acá, por Regreso CNN.